La joven mendiga se quedó paralizada al ver su foto de infancia en la tumba de la hija del millonario. La lluvia caía sobre el cementerio de San Ángel como si el cielo mismo estuviera de luto. Alicia caminaba descalza entre las tumbas, con los pies enlodados y el estómago vacío desde hacía 2 días. A sus 23 años, ya conocía cada rincón de la Ciudad de México, donde una persona invisible como ella podía encontrar comida o refugio. Pero hoy, algo la había traído hasta este lugar de muertos. Una rosa blanca rodaba por el suelo empedrado, empujada por el viento, perfecta, inmaculada, como si acabara de ser cortada. Alicia la persiguió sin saber por qué. Tal vez podría venderla. Tal vez solo quería tocar algo hermoso por una vez en su vida miserable. La rosa se detuvo frente a un mausoleo de mármol negro que brillaba bajo la lluvia. Alicia se agachó para recogerla, pero entonces vio la lápida, y el mundo se detuvo. Sofía Isabela Montero Delgado, 2001-2018, hija amada. No fueron las palabras lo que la paralizaron. Fue la fotografía enmarcada en plata sobre la tumba. Una niña de unos 7 años, sonriendo con todos los dientes, abrazando un conejo de peluche azul. Una niña con su cara, con sus mismos ojos verdes, con su misma nariz respingada. Alicia sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas sobre el lodo. El frío de la lluvia desapareció. Los sonidos del cementerio se apagaron. Solo existía esa fotografía imposible, mirándola desde el otro lado de la muerte. No, no puede ser, susurró, temblando. Estiró la mano hacia la imagen, pero no se atrevió a tocarla. Tenía miedo de que fuera real. Tenía más miedo de que no lo fuera. De pronto, un relámpago iluminó el cielo, y con él llegó algo más aterrador que la tormenta. Un recuerdo, o tal vez no era un recuerdo, sino un sueño que siempre había tenido. Un jardín enorme lleno de flores, el olor dulce del jazmín, risas, una mujer cantando con voz suave, y luego, oscuridad, gritos, manos ásperas que la jalaban. ¿Quién eres tú? La voz la sacó de su trance. Alicia levantó la vista y vio a un hombre mayor parado frente a ella, protegiéndose de la lluvia con un paraguas negro. Vestía un traje elegante que debía costar más que todo lo que ella había poseído en su vida. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como si hubiera llorado durante años. Sus ojos, del mismo verde que los de ella, estaban abiertos con una mezcla de horror e incredulidad. Yo solo. Alicia intentó ponerse de pie, pero estaba tan débil que volvió a caer. El hombre dejó caer el paraguas. La lluvia comenzó a empaparle el cabello gris, pero no pareció notarlo. Se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera un fantasma que se desvanecería si se movía demasiado rápido. «No puede ser», murmuró con voz quebrada. «No puede ser». Se arrodilló frente a Alicia, ignorando el lodo que manchaba su traje carísimo. Sus manos temblaban cuando las extendió hacia el rostro de ella, pero se detuvo a centímetros de tocarlo. «Sofía, mi pequeña Sofía». «¿Qué no? Yo no soy». Alicia retrocedió, asustada. «Yo soy Alicia. Yo no tengo nombre real, pero me dicen Alicia. No sé quién es esa niña de la foto, pero eres tú». Las lágrimas corrían por las mejillas del hombre, mezclándose con la lluvia. «Eres tú, Dios mío. Eres tú. Está loco». Alicia intentó levantarse de nuevo. «Yo no soy nadie, soy una. Mi hija». El hombre la tomó suavemente de los hombros. Su toque era cálido, firme, pero increíblemente gentil. «Tú eres mi hija. Te perdí hace 23 años. Te busqué por todo México. Y en 2018 me dijeron que habías muerto». Alicia lo miró a los ojos y vio algo que nunca había visto dirigido hacia ella. Amor puro, desesperado, imposible. «Señor, yo no». Su voz se quebró. «Yo no tengo familia. Nunca he tenido familia. Crecí en un orfanato hasta los 13 años. Y luego en las calles. No soy su hija. No puedo ser su hija. El lunar». El hombre señaló su cuello. «Tienes un lunar con forma de estrella en el lado derecho del cuello». Sofía también lo tenía. Instintivamente, Alicia se llevó la mano al cuello, donde efectivamente tenía ese lunar que siempre había odiado, porque otros niños se burlaban de él. «¿Y tus ojos?
El hombre se acercó más, verdes con pintas doradas, como los de mi esposa Isabela, como los de Sofía. Otro relámpago iluminó el cielo, y con él, otro recuerdo violento golpeó a Alicia. Un salón enorme, música, mucha gente elegante, y ella corriendo entre las piernas de los adultos, riendo, «Papi, papi, atrápame». Se llevó las manos a la cabeza, gimiendo de dolor. «No, deténgase, salga de mi cabeza. Tranquila, tranquila». El hombre la abrazó, y por primera vez en su vida, Alicia no luchó contra un abrazo. Se quedó quieta, temblando, mientras él repetía una y otra vez, «Ya pasó, ya estás a salvo, ya te encontré». No supo cuánto tiempo permanecieron así, bajo la lluvia, en medio del cementerio, frente a una tumba que tal vez no debería existir. Lo único que sabía era que ese abrazo se sentía correcto, como algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Finalmente, el hombre se separó y la miró con ojos llenos de determinación. «Me llamo Fernando Montero, soy tu padre, y si realmente eres mi Sofía, si hay aunque sea una posibilidad de que seas mi niña». Se puso de pie y le tendió la mano. «Y entonces vamos a descubrir la verdad juntos, te lo prometo». Alicia miró esa mano extendida. Era la mano de un hombre rico, poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quería, pero también temblaba de miedo, de esperanza, de un amor que ella nunca había conocido. Lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, Alicia tomó su mano. «Está bien», susurró, «pero solo para descubrir la verdad, porque yo no puedo ser quien usted busca. Eso sería demasiado cruel». Fernando la ayudó a levantarse y la cubrió con su saco. Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, Alicia volteó una última vez hacia la tumba. La rosa blanca seguía ahí, perfecta e imposible, como todo lo que acababa de suceder, y por primera vez en 23 años de soledad absoluta, Alicia se permitió sentir algo peligroso, algo que había jurado nunca volver a sentir después de tantas decepciones: esperanza. La mansión Montero se alzaba como un palacio colonial en medio de San Ángel, rodeada de jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Alicia apretó el saco empapado de Fernando mientras el auto atravesaba las rejas de hierro forjado. Nunca había imaginado que lugares así existieran fuera de las películas que veía ocasionalmente a través de los aparadores de las tiendas. «Aquí creciste», dijo Fernando con voz suave, mirándola desde el asiento trasero. «En este jardín diste tus primeros pasos. Bajo ese árbol de jacarandas. Jugábamos a las escondidas». Alicia observó el enorme jacarandá, cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Por un segundo, creyó recordar algo: la sensación de corteza áspera bajo sus manos pequeñas, el olor de las flores moradas cayendo como lluvia. Pero el recuerdo se desvaneció antes de poder atraparlo. El ama de llaves, una mujer robusta de unos 60 años llamada Mercedes, las esperaba en la entrada principal. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a Alicia. «Dios santo», susurró, llevándose una mano al pecho. «Don Fernando, esa cara». «Lo sé, Mercedes, lo sé». Fernando ayudó a Alicia a bajar del auto. «Prepara la habitación de huéspedes del segundo piso y, por favor, tráele ropa limpia y comida». «Don Fernando». Una voz fría y afilada como un cuchillo cortó el aire. «¿Se puede saber qué significa esto?». Una mujer de unos 50 y tantos años apareció en la puerta principal. Vestía un traje sastre color crema, que probablemente costaba más que un auto. Su cabello castaño estaba peinado en un chongo perfecto, sin un solo pelo fuera de lugar. Era hermosa de esa manera intimidante que tienen las mujeres acostumbradas al poder. «Verónica». Fernando respiró hondo. «Esta es Alicia. Yo creo que puede ser Sofía». El rostro de Verónica permaneció impasible, pero algo oscuro cruzó por sus ojos. «Perdón, Fernando. ¿Estás escuchándote? Sofía está muerta. La enterramos hace 6 años. El cuerpo que enterramos». Fernando vaciló. «¿Y si nos equivocamos? Mírala, Verónica. Por favor, solo mírala». Verónica bajó las escaleras de la entrada con pasos medidos. Cada movimiento calculado con precisión, se detuvo frente a Alicia y la estudió con ojos entrecerrados, como si fuera un objeto en una subasta que no valía la pena comprar.
Veo a una oportunista, dijo con voz gélida, que probablemente te vio en el cementerio. Investigó sobre nuestra tragedia familiar y ahora busca aprovecharse de tu dolor. No es así. Alicia dio un paso atrás, sintiendo cómo la esperanza de hace unos minutos se convertía en vergüenza. Yo no sabía nada de ustedes, ni siquiera sé quién soy. ¡Qué conveniente! Verónica sonrió sin humor. Una mendiga sin pasado que casualmente tiene el rostro de mi sobrina, Fernando. Por favor, no puedes creer esta farsa. El lunar, Verónica, los ojos, la edad exacta. Miles de personas tienen lunares y ojos verdes. Verónica se cruzó de brazos. ¿Y si de verdad fuera Sofía? ¿Dónde ha estado estos 23 años? ¿Por qué no regresó? Alicia sintió las lágrimas quemando sus ojos. Verónica tenía razón. Nada de esto tenía sentido. Había sido estúpida al permitirse creer, aunque fuera por un momento. Yo debería irme, murmuró, dándole el saco a Fernando. Perdón por las molestias. No. Fernando tomó su mano con firmeza. No te vas a ningún lado hasta que sepamos la verdad, Mercedes. Por favor, llévala arriba, Verónica. Tú y yo necesitamos hablar. Mercedes rodeó a Alicia con un brazo maternal y la guió hacia el interior de la mansión. Mientras subían las escaleras de mármol, Alicia alcanzó a escuchar la voz furiosa de Verónica. Te estás dejando manipular por una estafadora. El ADN probó que Sofía está muerta. La habitación de huéspedes era más grande que cualquier lugar donde Alicia hubiera dormido en su vida. Tenía una cama con dosel, alfombras persas y ventanas que daban al jardín de jacarandas. Mercedes le trajo ropa limpia, sándwiches y una jarra de agua de Jamaica. Come, niña, dijo con ternura. Te ves como si no hubieras probado bocado en días. Alicia devoró los sándwiches mientras Mercedes preparaba un baño. Cuando finalmente se quedó sola, caminó hacia el espejo de cuerpo entero y se estudió detenidamente. Su reflejo mostraba a una muchacha demacrada, con el cabello enmarañado y la piel quemada por el sol. Pero debajo de la mugre y el hambre había algo más, una estructura ósea delicada, ojos que alguna vez debieron brillar con alegría. ¿Quién eres?, le preguntó al espejo. No hubo respuesta. Después del baño, vestida con ropa limpia que le quedaba perfecta, Alicia se atrevió a explorar. El pasillo estaba decorado con pinturas antiguas y fotografías familiares. Se detuvo frente a una en particular, Fernando más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa de cabello negro y una niña pequeña con rizos dorados. Su corazón comenzó a latir más rápido. Conocía esa fotografía. La había visto antes. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? La tomaron en Acapulco, dijo Fernando detrás de ella, haciéndola saltar. Sofía tenía 4 años. Fue nuestras últimas vacaciones juntos antes de... Su voz se quebró. Alicia se dio vuelta y vio las lágrimas en sus ojos. El sótano, dijo Fernando de repente. Ahí guardé todas sus cosas, sus juguetes, su ropa, sus álbumes. Si de verdad eres ella, tal vez algo te ayude a recordar. El sótano era enorme, convertido en una especie de santuario. Cajas etiquetadas meticulosamente llenaban los estantes. Fernando abrió una marcada como álbumes, Sofía 2001-2006, y comenzó a sacar fotografías. Alicia las miraba con fascinación y terror crecientes. La niña de las fotos era idéntica a ella, en cada imagen, en cada ángulo. Era como mirar su propio rostro en el pasado. Aquí, Fernando señaló una foto de la niña en la playa. Este lunar con forma de estrella, ¿lo ves? Alicia tocó inconscientemente su propio cuello. Y estos ojos, continuó Fernando, sacando otra foto, verdes con pintas doradas. Tú, Sofía los heredó de su madre Isabela. Siguieron revisando álbumes durante horas. Con cada fotografía, Alicia sentía que algo dentro de ella se agitaba, como un animal dormido despertando lentamente. Había una foto de la niña abrazando un conejo de peluche azul, el mismo conejo de la lápide. De pronto, un recuerdo la golpeó con la fuerza de un tren. Ella, pequeña, llorando porque se había caído en el jardín, una voz suave cantando: «Duerme, mi niña bonita, que los ángeles te van a cuidar». Y el dolor desapareciendo, mientras la voz seguía cantando. «Don Fernando», susurró Alicia, la mujer de las fotos. «Isabela, ¿ella cantaba?» Fernando se quedó completamente quieto. «Sí»,
todo el tiempo. Componía canciones para Sofía. Alicia cerró los ojos, tratando de atrapar el recuerdo antes de que se escapara. Creo que recuerdo una canción sobre ángeles y dormir segura. Las manos de Fernando temblaron tanto que dejó caer el álbum. Imposible, esa canción. Isabela nunca la grabó. Nunca se la cantó a nadie más. Solo a Sofía cuando tenía pesadillas. En ese momento, Alicia supo que algo terrible y maravilloso estaba sucediendo. Los recuerdos comenzaban a filtrarse como agua a través de una presa agrietada, y una vez que empezaran a fluir, nada podría detenerlos. Don Fernando, dijo con voz temblorosa, yo no sé quién soy, pero creo que necesito descubrirlo. Fernando la abrazó con la desesperación de un hombre que había perdido todo, y ahora veía una posibilidad de recuperarlo. Lo descubriremos juntos, mi niña, lo prometo. Arriba, escondida en las sombras del pasillo, Verónica observaba con expresión inescrutable. Lentamente, sacó su celular y marcó un número. Ricardo, dijo con voz baja y urgente. Tenemos un problema. Uno grande. La cena transcurría en un silencio tan denso que el tintineo de los cubiertos contra la porcelana sonaba como campanas de iglesia. Alicia apenas había tocado su plato, intimidada por la cantidad de tenedores y cucharas frente a ella. ¿Para qué necesitaba alguien 3 tenedores diferentes? Fernando intentaba iniciar conversaciones sin éxito. Mercedes servía los platillos con expresión preocupada. Y Verónica observaba a Alicia como un halcón estudiando a su presa. Entonces, dijo Verónica finalmente, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Alicia, ¿verdad? Cuéntanos sobre tu vida. Debe ser una historia fascinante. El tono era dulce como la miel envenenada. Verónica, advirtió Fernando. No. Hermano, tengo curiosidad genuina. Verónica se reclinó en su silla, sonriendo. Después de todo, si esta muchacha va a estar en nuestra casa, deberíamos conocerla mejor, ¿no crees? Alicia tragó saliva, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre ella. No hay mucho que contar, murmuró. Crecí en el orfanato Santa Teresa hasta los 13 años. Después, me escapé. Las calles parecían mejor opción que quedarse ahí. ¿Y tus padres?, preguntó Verónica con falsa inocencia. Seguramente recuerdas algo de ellos. No. Alicia apretó los puños bajo la mesa. No recuerdo nada antes de despertar en el orfanato. Me dijeron que me encontraron abandonada, sin identificación, que probablemente mis padres no me quisieron. Fernando hizo un sonido ahogado de dolor. Qué conveniente, dijo Verónica, tomando un sorbo de vino. Una amnesia selectiva que borra todo excepto lo necesario para esta situación. No es conveniente. Alicia sintió la rabia burbujeando en su pecho. ¿Cree que es fácil no saber quién eres? ¿No tener un solo recuerdo de tus primeros 5 años? Cada noche durante 18 años me he preguntado por qué nadie me quiso lo suficiente como para buscarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Y ahora aparece este señor diciéndome que tal vez sí tenía familia, que tal vez sí me buscaron. Pero no sé si creerle porque sería demasiado bueno para ser verdad. ¿Entiende? Sería demasiado cruel descubrir que pude tener todo esto y me lo robaron. El silencio que siguió era diferente, cargado de emoción cruda. ¡Alicia! Fernando extendió su mano sobre la mesa. Yo sí te busqué. Durante años. Moví cielo, mar y tierra. Gasté millones en investigadores privados. Nunca dejé de buscarte. Hasta que encontraron el cuerpo, interrumpió Verónica con voz dura. Hasta que el ADN confirmó que Sofía Montero estaba muerta y enterrada. Fernando, esto es ridículo. Ella puede parecerse, sí, pero la ciencia no miente. La ciencia puede equivocarse. Fernando golpeó la mesa, haciendo saltar los platos. Los errores ocurren. No con pruebas de ADN procesadas en nuestro propio laboratorio por nuestros mejores técnicos. Verónica se puso de pie. Altiva. Fernando, sé que quieres creer. Entiendo tu dolor, de verdad, pero no puedes permitir que esta muchacha te manipule así. No estoy manipulando a nadie. Alicia también se levantó, temblando de furia y frustración. Yo no pedí nada de esto. Yo solo quería recoger una maldita rosa. Entonces vete, dijo Verónica con frialdad.
Si no quieres nada, la puerta está ahí. Vuelve a tu vida en las calles y déjanos en paz. Verónica, basta. Fernando se interpuso entre ellas. Ella no va a ningún lado hasta que sepamos la verdad. Y si tú no puedes ser amable, entonces puedes retirarte. Verónica lo miró con una mezcla de dolor y furia que Alicia no supo interpretar. Está bien, dijo finalmente con voz gélida. Pero cuando esto explote en tu cara, cuando descubras que te engañó, no digas que no te lo advertí. Se dio la vuelta para marcharse, pero Alicia, sin saber por qué, comenzó a tararear. Era una melodía que surgió de algún lugar profundo en su memoria, tan natural como respirar. Duerme, mi niña bonita. Fernando se quedó paralizado. Que los ángeles te van a cuidar. Verónica se dio vuelta lentamente, con la cara completamente pálida. Duerme sin miedo ni pena. Alicia cerró los ojos, dejando que la canción fluyera. Las palabras venían solas, como si su boca las recordara incluso cuando su mente no. Que mamá está aquí para amarte. Dios mío, susurró Fernando. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Dios mío, Dios mío. Bajo las estrellas que brillan, Alicia seguía cantando, meciéndose suavemente, y la luna que te sonríe. Duerme, mi amor, duerme ya, que mañana será otro día. Cuando terminó, abrió los ojos y encontró a Fernando de rodillas frente a ella, sollozando como un niño. Esa canción, su voz era apenas un susurro roto. Isabela la compuso cuando Sofía tenía 3 años. Nunca la grabó, nunca se la cantó a nadie más. Solo a Sofía, solo cuando tenía pesadillas, solo cuando estaban las dos solas en su habitación. Se aferró a las manos de Alicia con desesperación. ¿Cómo la conoces? ¿Cómo puedes saber esa canción? Alicia negó con la cabeza, tan confundida como él. No lo sé, solo empezó a salir, como si mi cuerpo la recordara aunque yo no. Es imposible, dijo Verónica, pero su voz temblaba. Debe haber alguna explicación, la única explicación. Fernando se puso de pie, mirando a su hermana con intensidad. Es que ella es Sofía, mi hija, tu sobrina, a quien tú misma ayudaste a criar durante 5 años. Verónica retrocedió como si la hubiera golpeado. El ADN, Fernando, el ADN. Al diablo con el ADN. Fernando rodeó a Alicia con sus brazos protectoramente. Esta es mi niña. Lo siento en cada fibra de mi ser. Y vamos a descubrir qué pasó. ¿Cómo es que las pruebas dijeron que estaba muerta cuando claramente está viva? Mercedes, que había observado todo desde la puerta de la cocina, se llevó una mano al corazón con los ojos brillantes de lágrimas. Yo siempre supe que había algo raro con ese cuerpo, murmuró. La ropa estaba equivocada. El cabello estaba equivocado, pero todos dijeron que el ADN no mentía. Verónica miró a cada uno de ellos, su expresión pasando de la incredulidad a algo más oscuro. Finalmente, sacó su teléfono del bolsillo. Necesito hacer una llamada, dijo con voz tensa. Disculpen. Salió del comedor con pasos rápidos, casi huyendo. Fernando guió a Alicia de vuelta a su silla, arrodillándose frente a ella para quedar a su altura. Sofía, susurró, probando el nombre en sus labios. Mi pequeña Sofía, realmente eres tú. Alicia lo miró a través de sus propias lágrimas. Había pasado toda su vida sintiéndose vacía, como si le faltara una pieza fundamental. Y ahora, mirando los ojos verdes de este hombre que era un extraño y al mismo tiempo se sentía como hogar, empezó a entender por qué. No lo sé, admitió honestamente, pero quiero saberlo. Necesito saberlo. Entonces lo descubriremos, prometió Fernando, besando su frente como si fuera lo más precioso del mundo, cueste lo que cueste. En el pasillo, Verónica presionaba su teléfono contra la oreja con manos temblorosas. Ricardo, dijo con voz baja y urgente cuando contestaron. Ella está recordando. La maldita niña está recordando. Necesitamos actuar ahora. ¿Me oyes? Ahora. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta. No me importa cómo, siseó Verónica. Solo encárgate de que esto desaparezca antes de que todo se derrumbe. Colgó y se recargó contra la pared, cerrando los ojos. Su expresión era una máscara de control férreo, pero sus manos no dejaban de temblar. Después de 23 años manteniendo el secreto enterrado,
El pasado había regresado con el rostro de una mendiga que conocía una canción imposible, y Verónica sabía que ahora solo había dos opciones: confesar todo y destruir su vida, o destruir a la niña que había regresado de entre los muertos. No le tomó ni un segundo decidir cuál camino tomar. La mañana siguiente, Fernando contrató al mejor investigador forense privado de México, el doctor Ramírez, un hombre meticuloso de 60 años con una reputación impecable. Lo recibieron en el estudio de la mansión, donde el olor a libros antiguos y tabaco de pipa creaba una atmósfera de seriedad absoluta. Don Fernando, el Dr. Ramírez ajustó sus lentes mientras revisaba los documentos. Entiendo su situación. Quiere una nueva prueba de ADN comparando a esta joven con muestras suyas y, si es posible, exhumar el cuerpo enterrado como Sofía Montero para verificar la identidad. Exactamente. Fernando se inclinó hacia adelante en su silla de cuero. Algo estuvo mal con esas pruebas de 2018. Tuvo que haber un error. O algo peor, murmuró el Dr. Ramírez, haciendo que tanto Fernando como Alicia lo miraran con atención. Don Fernando, en mis 40 años de carrera, he visto cosas, irregularidades en casos de familias poderosas, presiones políticas, sobornos a técnicos de laboratorio, evidencia manipulada. ¿Está sugiriendo que alguien falsificó los resultados? Fernando palideció. Estoy sugiriendo que debemos ser muy cuidadosos con cómo procedemos. El Dr. Ramírez cerró la carpeta. Necesitaré muestras de ambos, obviamente, pero también quisiera revisar los registros originales del laboratorio que procesó las muestras de 2018, verificar la cadena de custodia, los protocolos seguidos, quién tuvo acceso. Haré que mi asistente le consiga acceso completo, prometió Fernando. Lo que no sabían era que, en ese mismo momento, Ricardo Salazar ya estaba 3 pasos adelante, en su elegante oficina en el centro de la ciudad. Ricardo revisaba documentos con expresión tensa. Era un hombre de 45 años, atractivo de esa manera pulida que dan el dinero y el gimnasio, con ojos fríos que calculaban cada movimiento como piezas en un tablero de ajedrez. ¿Estás seguro de que destruiste todo?, preguntó Verónica al teléfono, su voz distorsionada por el altavoz. Los registros del orfanato se quemaron en ese incendio accidental que arreglamos en 2015, respondió Ricardo, revisando una lista. Cualquier documento que pudiera vincular a la niña con su identidad original desapareció hace años. Fuimos muy meticulosos. No lo suficientemente meticulosos si ella está aquí, viva y cantando canciones que solo Sofía podía saber. La voz de Verónica temblaba entre la furia y el pánico. Eso es problemático, admitió Ricardo, pero sin pruebas documentales. Todo lo que tiene son memorias vagas y parecido físico. Si podemos detener la exhumación y contaminar cualquier nueva prueba de ADN. Ya contraté al Dr. Ramírez, interrumpió Verónica. Fernando lo llamó esta mañana. Ricardo soltó una maldición. Ramírez es incorruptible. Intenté comprarlo una vez para otro caso. Me mandó al diablo y reportó el intento a las autoridades éticas. Entonces encárgate de que no llegue muy lejos en su investigación. La voz de Verónica era fría como el hielo. Pierde documentos. Retrasa procesos. Haz lo que tengas que hacer, Ricardo. No puedo permitir que esto salga a la luz. Lo que tengas que hacer tiene un costo, Verónica. Un costo muy alto. Te pagaré lo que sea necesario. Solo hazlo desaparecer. Mientras tanto, en la mansión Montero, Alicia exploraba los terrenos con Mercedes. Los recuerdos seguían llegando en fragmentos. El olor del jazmín que la hacía llorar sin saber por qué. El árbol de jacarandas bajo el cual sentía que había jugado 1000 veces. La fuente de piedra donde... Yo solía nadar aquí, dijo de repente, señalando la fuente ornamental. Mamá se enojaba porque decía que me iba a resfriar, pero papi decía que los niños necesitan ser niños. Mercedes se detuvo en seco. Dios santo, eso es exactamente lo que pasaba. Doña Isabela te regañaba y don Fernando siempre te defendía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Niña, eres tú, eres nuestra Sofía. Pero esa tarde, cuando Alicia revisaba más fotografías en el sótano, tuvo un recuerdo diferente, uno que la dejó temblando en el suelo, sudando frío. No, suéltame. Quiero a mi papi. Manos ásperas, olor a cigarrillo y sudor, un carro oscuro.
cinta adhesiva en la boca, terror absoluto, cállate, escuincla, ya no tienes papi, una voz de mujer, suave pero fría, llévala al orfanato que te dije, con la monja Beatriz, ella sabe qué hacer. Fernando la encontró acurrucada entre las cajas, gimiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? El secuestro, susurró Alicia. Me recuerdo del secuestro. Había un hombre, olía horrible, y una mujer le dio instrucciones. Me llevó a un orfanato, a la monja Beatriz. Fernando se puso pálido. Monja Beatriz, el orfanato Santa Teresa. Se levantó de un salto. Alicia, esa es la prueba que necesitamos. Si podemos encontrar a esa monja, si puede confirmar cómo llegaste ahí. Llamó inmediatamente al Dotter Ramírez con la información, pero cuando el investigador intentó localizar a la hermana Beatriz en el orfanato, descubrió algo perturbador. Don Fernando, dijo el Dotter Ramírez por teléfono esa noche, la hermana Beatriz renunció abruptamente hace 3 días. El día después de que usted encontró a Alicia, nadie sabe dónde está. Dejó una carta diciendo que había decidido retirarse a un convento de clausura en Oaxaca, pero cuando llamé, me dijeron que nunca llegó. ¿Desapareció? Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Eso parece, y hay más. Intenté acceder a los registros del laboratorio de 2018 como habíamos acordado. Su asistente me consiguió la autorización, pero cuando llegué, me informaron que hubo un problema con el servidor, y todos los archivos de ese año se corrompieron. Perdieron los respaldos. Eso es imposible. Tenemos sistemas redundantes. Lo sé, y me huele a sabotaje profesional. El Dotter Ramírez hizo una pausa significativa. Don Fernando, alguien no quiere que descubramos la verdad. Alguien con acceso a sus sistemas, sus empleados, sus recursos. Fernando miró hacia la puerta cerrada de su estudio, sintiendo por primera vez en su vida que su propia casa no era segura. ¿Qué sugiere? Que tengamos mucho cuidado, que tomemos las muestras de ADN en un laboratorio externo, bajo seudónimos, que no confiemos en nadie dentro de su organización hasta saber quién está detrás de esto. Esa noche, Fernando contrató guardias de seguridad privados para vigilar la mansión, instaló cámaras adicionales, le pidió a Mercedes que probara toda la comida de Alicia antes de que ella la comiera. ¿Crees que alguien intentaría hacerme daño?, preguntó Alicia, asustada. No voy a arriesgarme, respondió Fernando con determinación. Ya te perdí una vez, no voy a perderte de nuevo. Pero la paranoia resultó estar justificada. 2 días después, Ricardo Salazar desapareció. Su oficina estaba vacía, sus cuentas bancarias cerradas, su teléfono desconectado, como si nunca hubiera existido. Y cuando el Dr. Ramírez finalmente consiguió una orden judicial para revisar los archivos financieros del periodo del secuestro de 2006, encontró algo que lo dejó helado: una serie de transferencias bancarias de una cuenta offshore vinculada a Verónica Montero, a un tal José Morales, un hombre con antecedentes por secuestro de menores. Las transferencias comenzaron 2 semanas antes de la desaparición de Sofía y continuaron mensualmente durante 6 meses. Don Fernando, dijo el Dr. Ramírez cuando se reunieron en secreto en un café lejos de la mansión, necesito que se prepare para lo que voy a decirle. Deslizó los documentos sobre la mesa. Su hermana, Verónica. Los registros bancarios sugieren que ella pudo haber estado involucrada en el secuestro de Sofía. Fernando miró los papeles con manos temblorosas. Los números no mentían. Las fechas coincidían perfectamente. Y de repente, 23 años de preguntas sin respuesta comenzaron a tener una lógica horrible y perfecta. «Dios mío», susurró. «Mi propia hermana, mi propia sangre». Se levantó bruscamente, tirando la silla. «Tengo que confrontarla. Tengo que...» «No», el Dr. Ramírez lo detuvo. «Si ella hizo esto, si estuvo dispuesta a secuestrar a su propia sobrina, ¿qué cree que hará si siente que está acorralada? Necesitamos más pruebas. Necesitamos construir un caso sólido antes de que ella pueda destruir evidencia, o peor aún, lastimar a Alicia». Fernando se dejó caer de nuevo en la silla, sintiéndose como si el mundo se hubiera invertido. Su hermana, la mujer que había llorado con él cuando Sofía desapareció, la que había asistido al funeral del cuerpo equivocado,
la que había estado a su lado durante los años más oscuros de su vida. Todo había sido una mentira, y mientras tanto, en la mansión Montero, Verónica recibía un mensaje de texto de un número desconocido. Ramírez encontró las transferencias, sabe de Morales, es cuestión de tiempo. Verónica miró hacia la ventana donde Alicia jugaba con un perro en el jardín, riendo como si no tuviera una preocupación en el mundo. Entonces, murmuró para sí misma, no nos queda tiempo. Alicia había empezado a sentirse casi normal. Era extraño, después de años sobreviviendo día a día, tener rutinas, desayunar a las 8, caminar por el jardín con Mercedes, pasar las tardes con Fernando, quien le enseñaba a jugar ajedrez y le contaba historias de cuando Sofía era pequeña. «Eras terrible perdedora», decía Fernando con una sonrisa nostálgica mientras movía su caballo. «Si perdías, tirabas las piezas por todo el lugar y te ibas corriendo». Alicia se rió, aunque algo dentro de ella reconocía esa descripción. Suena a que era una niña consentida. «Eras mi mundo entero». Fernando levantó la vista, sus ojos brillantes. «Y lo eres de nuevo». Esa tarde, Fernando le pidió a Alicia que lo acompañara a la ciudad para algunos trámites. Necesitaba firmar documentos en la notaría y quería aprovechar para comprarle ropa nueva. Mercedes insistió en que llevara al menos a 2 de los guardias de seguridad, pero Fernando pensó que sería exagerado para un viaje tan simple. Ese fue su primer error. Salieron en el Mercedes negro de Fernando, con Alicia en el asiento del copiloto, maravillada por las calles de la ciudad que veía ahora con ojos diferentes. Ya no era una mendiga invisible, era alguien. Tal vez era Sofía Montero, y eso lo cambiaba todo. «Después de la notaría, quiero llevarte a conocer la empresa», dijo Fernando mientras manejaba por el periférico. «El edificio donde algún día trabajarás si decides quedarte en el negocio familiar. ¿Y si no quiero?», preguntó Alicia tímidamente. «¿Y si quiero hacer otra cosa?». Fernando le sonrió. «Entonces harás lo que te haga feliz. Ya perdí 23 años de tu vida. No voy a desperdiciar los que nos quedan obligándote a hacer algo que no quieres». Alicia sintió una calidez en el pecho que nunca había experimentado. Esto era amor paternal, incondicional, generoso, protector. Tomaron la salida hacia Polanco, acelerando en la curva de la rampa. Fernando presionó el freno para reducir velocidad antes de incorporarse al tráfico. Nada pasó. Presionó más fuerte. El pedal se hundió hasta el fondo sin resistencia. «No, no, no». Fernando bombeó el freno desesperadamente. «Nada. Alicia, ponte el cinturón. Ahora». El carro aceleró cuesta abajo, ganando velocidad de forma aterradora. 30, 40, 50 kilómetros por hora. La curva se acercaba rápidamente. Una curva cerrada con barrera metálica y un precipicio al otro lado. «Papi». La palabra salió de la boca de Alicia sin pensar. Puro instinto, puro terror. Fernando jaló el freno de mano con todas sus fuerzas. El carro se sacudió, patinando peligrosamente, pero no era suficiente. La curva estaba demasiado cerca. Iban demasiado rápido. «Agárrate». Fernando giró el volante bruscamente hacia la derecha, buscando la salida de emergencia que recordaba de años de tomar esa ruta. El Mercedes saltó sobre el bordillo, arrancando arbustos, levantando tierra. Las llantas chirriaron. El mundo se volvió un borrón de movimiento y sonido. Chocaron contra una barda de concreto. El impacto lanzó a Alicia contra el cinturón de seguridad, robándole el aliento. Las bolsas de aire explotaron, llenando el carro de humo químico y polvo. El motor tosió y murió. Silencio. «¿Alicia?». La voz de Fernando sonaba lejana, amortiguada por el zumbido en sus oídos. «Alicia, mi amor, ¿estás bien?». «Yo, creo que sí». Alicia parpadeó, desorientada. Le dolía el pecho donde el cinturón la había sujetado. Sentía un sabor metálico en la boca, pero estaba viva. Fernando logró abrir su puerta y corrió al lado del copiloto, sacándola del carro con manos temblorosas. La abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Pensé que te perdía de nuevo. Pensé que...». No pudo terminar. Solo la sostuvo mientras sirenas comenzaban a sonar a la distancia. La policía y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, mientras revisaban a Alicia en busca de lesiones. Un oficial inspeccionó el Mercedes destrozado.
Lo que encontró bajo el carro lo hizo llamar inmediatamente a su superior. «Don Fernando», dijo el comandante media hora después, con expresión grave. «Esto no fue un accidente. Las líneas de freno fueron cortadas, quirúrgicamente, con una herramienta profesional. El mundo de Fernando se detuvo. ¿Qué? Alguien saboteó su carro. Quisieron que pareciera un accidente, pero lo hicieron mal. Cortaron demasiado limpio. Un mecánico profesional lo vería de inmediato». El comandante cerró su libreta. «Don Fernando, alguien intentó matarlos». El viaje de regreso a la mansión fue en patrulla policial, con 2 unidades de escolta. Fernando no soltó la mano de Alicia en todo el trayecto, como si temiera que se desvaneciera si la dejaba ir. Cuando llegaron, la casa estaba en caos. Mercedes lloraba en la cocina. Los guardias de seguridad corrían de un lado a otro. Y Verónica estaba sentada en la sala, tomando té como si nada hubiera pasado. «Gracias a Dios que están bien», dijo cuando los vio entrar, pero su voz carecía de la emoción apropiada. Era plana, ensayada. «Me enteré del accidente. ¡Qué horror!». «No fue un accidente», dijo Fernando con voz peligrosamente calmada. «Fue sabotaje. Alguien cortó los frenos de mi carro». Verónica parpadeó, y por una fracción de segundo, algo cruzó por su rostro. Sorpresa, miedo, culpa. «Eso es terrible. ¿Llamaste a la policía? ¿Ya están investigando?» Fernando estudió a su hermana con ojos nuevos, viendo cosas que nunca había querido ver. «Verónica, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo». «Claro, lo que sea. ¿Dónde estuviste anoche, entre las 10 y las 12? Verónica se tensó. «Disculpa, ¿me estás acusando de algo?». Responde la pregunta. «Estaba aquí, en mi habitación, durmiendo». Verónica dejó su taza de té con un golpe seco. «No puedo creer que me estés interrogando. Soy tu hermana, Fernando. Y ella es mi hija», respondió Fernando, señalando a Alicia. «Alguien intentó matarnos hoy. Alguien que tuvo acceso a mi carro, que está guardado en un garaje con seguridad las 24 horas. Alguien de esta casa». El silencio que siguió era denso como el humo. «Quiero un abogado», dijo Verónica finalmente, poniéndose de pie. «Si vas a acusarme de intento de asesinato, quiero un abogado presente». «Nadie te está acusando todavía», intervino el comandante que había acompañado a Fernando. «Pero necesitaremos hacer preguntas a todos los residentes y empleados de la casa». Verónica salió de la sala con la cabeza en alto, pero Alicia notó que sus manos temblaban. Esa noche, Fernando duplicó la seguridad. Contrató guardias armados que patrullaban los terrenos las 24 horas. Instaló cámaras en cada rincón de la propiedad. Pidió a Mercedes que probara toda la comida antes de servírsela a Alicia. «Esto está descontrolándose», murmuró Mercedes mientras preparaba la cena. «Niña, tal vez sería más seguro si te fueras por un tiempo, a algún lugar donde nadie te encuentre». «¿Huir?», Alicia negó con la cabeza. «No, ya huí toda mi vida. Ya me escondí durante 23 años. Si alguien me quiere muerta, es porque soy Sofía Montero. Es porque mi existencia amenaza algo. Y si la próxima vez tienen éxito». Los ojos de Mercedes se llenaron de lágrimas. «¿Y si te pierdo de nuevo?». Alicia abrazó a la mujer que se había convertido en su figura materna. «No van a ganar. No voy a dejar que ganen». Pero esa noche, sola en su habitación con la puerta cerrada con seguro, Alicia se permitió temblar. Se acurrucó en la cama, abrazando el coello de peluche azul que Fernando le había dado del sótano. Alguien quería matarla. Alguien había cortado los frenos del carro con precisión calculada. Si Fernando no hubiera sido tan buen conductor, si no hubiera recordado la salida de emergencia, estarían muertos. Un golpe suave en la puerta la hizo saltar. «Alicia, soy yo», la voz de Fernando. «¿Puedo pasar?». Ella abrió la puerta y Fernando entró, cargando una caja de madera tallada. «No pude dormir», admitió. «Sigo viendo ese carro cayendo por el precipicio. Sigo imaginando perderte otra vez». Se sentó en el borde de la cama y abrió la caja. Dentro había un revólver pequeño. «Sé que probablemente no quieras esto, pero me sentiría mejor si lo tuvieras, solo por si acaso. Uno de los guardias puede enseñarte a usarlo mañana». Alicia miró el arma con una mezcla de miedo y comprensión. Las cosas se habían puesto serias. «Mortales. Papi». Usó la palabra conscientemente esta vez.
viendo cómo los ojos de Fernando se llenaban de lágrimas. ¿Crees que fue la tía Verónica? Fernando guardó silencio por un largo momento. No quiero creerlo, dijo finalmente. Pero el Dr. Ramírez encontró evidencia, transferencias bancarias de ella a un secuestrador conocido, justo antes de que desaparecieras en 2006. Alicia sintió como si le hubieran vaciado el estómago. Ella orquestó mi secuestro, mi propia tía. No lo sé con certeza todavía. Pero cada vez que descubrimos algo nuevo, cada vez que nos acercamos más a la verdad, Fernando cerró los ojos. Algo malo pasa, documentos desaparecen, testigos se esfuman, y ahora esto. Se levantó y besó su frente. Pero te prometo, mi amor, que llegaremos al fondo de esto. Y quien sea responsable, familia o no, pagará por lo que te hicieron. Después de que se fue, Alicia se quedó despierta mirando el techo. 23 años. Verónica había mantenido este secreto durante 23 años. La pregunta era, ¿qué más estaba dispuesta a hacer para seguir manteniéndolo? El Dr. Ramírez llegó a la mansión 3 días después del accidente, cargando una carpeta gruesa que dejó caer sobre el escritorio de Fernando, con un golpe seco. Encontré algo, dijo sin preámbulos. Algo gordo. Fernando, quien no había dormido bien desde el intento de asesinato, se inclinó hacia adelante. Dime, José Morales, el hombre a quien Verónica transfirió dinero en 2006. El Dr. Ramírez abrió la carpeta, revelando fotografías policiales. Secuestrador profesional, trabajó principalmente con familias adineradas. Murió en 2020 en un tiroteo con la policía durante otro secuestro. ¿Entonces no podemos interrogarlo? No, pero antes de morir, dejó algo interesante. El Dr. Ramírez sacó otro documento, una cuenta de banco en las Islas Caimán. Cuando investigué los movimientos, encontré que los depósitos de Verónica continuaron hasta 2018. 6 meses después del funeral de Sofía, Fernando sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Por qué seguir pagándole 2 años después de que supuestamente Sofía estaba muerta? Exactamente la pregunta correcta. El Dr. Ramírez sonrió sin humor. Y hay más. Crucé los registros de llamadas telefónicas de Verónica de esa época. Adivina con quién hablaba constantemente. Ricardo Salazar. Bingo. Y no solo llamadas, también transferencias. Ricardo recibió casi 5 millones de pesos entre 2017 y 2018. El Dr. Ramírez sacó más papeles, justo cuando comenzó a presionar para declarar a Sofía legalmente muerta y proceder con el entierro del cuerpo no identificado. Fernando se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Afuera, Alicia jugaba con el perro en el jardín. Rodeada de 3 guardias armados, se veía tan joven, tan vulnerable. Mi hermana, susurró. Mi propia hermana orquestó todo, el secuestro, la desaparición, la muerte falsa. Todavía necesitamos pruebas más sólidas para un tribunal, advirtió el Dr. Ramírez. Pero sí, esa es la conclusión a la que llego, y hay algo más que necesita saber. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. La calidad era mala, llena de estática, pero las voces eran reconocibles. No podemos dejar que esa mocosa arruine todo. La voz de Verónica, tensa y furiosa. 23 años, Ricardo. 23 años manteniendo esto enterrado. Cálmate. Nadie va a creer a una mendiga delirante. La voz de Ricardo, arrogante como siempre. Fernando le cree, está contratando investigadores, haciendo preguntas. Si descubre lo de Morales, si encuentra a la monja. Ya me encargué de la monja. Beatriz no va a hablar con nadie nunca más. Silencio. Luego, la voz de Verónica, casi un susurro. ¿La mataste? Digamos que tuvo un accidente muy conveniente en su viaje a Oaxaca. Su carro se salió de la carretera en una curva de montaña. Muy trágico. Fernando sintió náuseas. Asesinaron a la hermana Beatriz. Dios mío. Asesinaron a una monja. La grabación es de hace 4 días, explicó el Dr. Ramírez. Un contacto mío en telecomunicaciones me debe un favor. Pinchó el teléfono de Ricardo antes de que desapareciera. ¿Y la monja? ¿Es verdad que está muerta? El Dr. Ramírez asintió sombríamente. Encontraron su cuerpo hace 2 días.
Oficialmente fue un accidente, pero los frenos de su carro también habían sido manipulados. Igual que los tuyos. Fernando se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de todo cayéndole encima. Su hermana no solo había secuestrado a Sofía, había matado a testigos, había intentado matarlo a él y a Alicia. ¿Dónde está Ricardo ahora? Desapareció, pero tengo contactos buscándolo. Un hombre como él, acostumbrado al lujo, no puede esconderse para siempre. El dotre. Ramírez cerró la carpeta. Don Fernando, necesito que entienda algo. Verónica está desesperada, y la gente desesperada hace cosas impredecibles. Necesitamos actuar rápido antes de que intente algo más. ¿Qué sugieres? Confrontación, pero controlada, con testigos, grabaciones, todo documentado. Hagamos que confiese. Esa noche, Fernando organizó una reunión familiar. Convocó a Verónica al estudio bajo el pretexto de discutir la seguridad de la mansión. Mercedes estaba presente como testigo. 2 guardias esperaban afuera, y escondidas en libros y cuadros. 3 cámaras lo grababan todo. Verónica entró con su elegancia habitual, pero Fernando notó las ojeras, las uñas mordidas, la tensión en sus hombros. «Gracias por venir», dijo Fernando con voz fría, como si tuviera opción. Verónica se sentó, cruzando las piernas. «Tus guardias prácticamente me escoltaron. ¿De qué se trata esto, Fernando?» «De la verdad». Fernando deslizó las fotografías de José Morales sobre el escritorio. «¿Reconoces a este hombre?» Verónica miró las fotos sin cambiar de expresión. «No. ¿Debería?» «Es José Morales, secuestrador profesional. Tú le pagaste 300,000 pesos en 2006, justo 2 semanas antes de que Sofía desapareciera. Eso es ridículo. Tengo los registros bancarios». Fernando sacó más papeles. «Transferencias de tu cuenta offshore, Verónica. Sé lo que hiciste». Algo peligroso brilló en los ojos de Verónica. «¿Y qué crees que hice exactamente? Contrataste a Morales para secuestrar a mi hija, a tu propia sobrina». La voz de Fernando temblaba de furia contenida. «La llevó al orfanato Santa Teresa bajo identidad falsa. Durante 18 años. Mi niña creció pensando que nadie la quería. Mientras tú. ¿Mientras yo qué?» Verónica se puso de pie, su compostura finalmente quebrándose. «Mientras yo cuidaba tu empresa. Mientras te sostenía cuando estabas destruido. Mientras mantenía a flote todo lo que papi construyó. Tú robaste a mi hija. Ella te robó a ti primero». Verónica gritó, y por primera vez en décadas, Fernando vio la verdad en el rostro de su hermana. Dolor, celos, resentimiento puro. «Desde que nació esa niña, dejaste de verme. Todo era Sofía esto, Sofía aquello. Yo trabajé al lado de papá durante años, aprendí el negocio, me preparé para dirigir la empresa. ¿Y qué pasó cuando murió? Te lo dejó todo a ti, porque tú tenías un heredero, porque tenías a la preciosa Sofía. Así que decidiste quitármela». Fernando se acercó a ella lentamente. «Robaste a una niña de 5 años de su familia porque estabas celosa. No iba a hacerle daño». Las lágrimas corrían por las mejillas de Verónica. Solo quería que estuviera lejos por un tiempo. Pensé que si ella no estaba, me verías de nuevo. Nos verías a nosotros, a la empresa, a todo por lo que había trabajado. Pero no funcionó, ¿verdad?» La voz de Fernando era peligrosamente suave. «Yo me destruí buscándola, así que esperaste. Años. Y cuando finalmente estaba empezando a sanar, cuando iba a reabrir la investigación en 2018, necesitaba que pararas». Verónica se limpió las lágrimas con manos temblorosas. «Necesitaba que la dejaras ir. Así que Ricardo y yo encontramos a una chica, una sin techo que nadie extrañaría. Le dimos dinero a Morales para que se encargara de ella, y luego manipulamos las muestras de ADN en el laboratorio». El silencio que siguió era absoluto. «La asesinaron», susurró Mercedes desde su rincón, horrorizada. «Asesinaron a una niña inocente. Iba a morir de todos modos», dijo Verónica con voz muerta. «En las calles, de una sobredosis, de violencia. Al menos así su muerte sirvió para algo». Fernando la miraba como si fuera una extraña. «¿Quién eres? ¿Qué te pasó, Verónica?» «Me pasaste tú», respondió ella con amargura. «Tú y tu perfecta familia, tu perfecta hija, tu perfecto amor». Se rió sin humor. «¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que después de todo lo que hice,
después de enterrarla en el pasado, la maldita mocosa regresó, como un fantasma, como un castigo. No es un fantasma, dijo una voz desde la puerta. Alicia entró, flanqueada por guardias. Había estado escuchando todo. Soy real, soy Sofía, y sobreviví a pesar de ti. Verónica la miró con una mezcla de odio y algo más complicado. Arrepentimiento, miedo, los frenos del carro, dijo Fernando. ¿También fuiste tú? Verónica no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Y la hermana Beatriz, Ricardo la mató por órdenes tuyas. Ella iba a hablar, susurró Verónica. Iba a arruinarlo todo. Fernando sacó su teléfono y marcó. Comandante Ruiz, soy Fernando Montero. Necesito que venga a mi casa. Tengo una confesión grabada de intento de asesinato, conspiración para secuestro y asesinato. Sí, todo grabado. La sospechosa está aquí. Verónica no huyó, no luchó. Solo se sentó de nuevo, mirando sus manos como si no pudiera creer lo que habían hecho. Todo lo que quería, murmuró, era que me amaras tanto como la amabas a ella. Fernando sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era solo rabia, era tristeza por la hermana que había perdido hace años, mucho antes de saber la verdad. Yo sí te amaba, Verónica, dijo suavemente, pero tú elegiste el odio. Cuando la policía llegó y se llevó a Verónica esposada, ella volteó una última vez hacia Alicia. Sobreviviste, dijo con voz hueca. Eres más fuerte de lo que pensé. Tuve que serlo, respondió Alicia, porque nadie más lo sería por mí. Y mientras las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la noche, Fernando abrazó a su hija, sabiendo que la verdad finalmente había salido a la luz, pero la pesadilla aún no terminaba. La sala de interrogatorios de la Procuraduría General era fría y gris, iluminada por luces fluorescentes que hacían que todos se vieran cadavéricos. Verónica Montero, quien siempre había sido la imagen de la elegancia, ahora vestía el uniforme naranja de los detenidos, sin maquillaje, sin joyas, sin la armadura de su riqueza. Se veía pequeña, vulnerable, humana, pero cuando comenzó a hablar, su voz tenía la misma frialdad calculada de siempre. El fiscal especial García, un hombre robusto con bigote gris, revisaba sus notas mientras la grabadora registraba cada palabra. Señora Montero, ya tenemos su confesión grabada de la mansión, pero necesitamos los detalles completos para el expediente. Empecemos por el principio. ¿Cuándo decidió secuestrar a su sobrina? Verónica miró hacia la ventana de vidrio polarizado donde sabía que Fernando y Alicia observaban al otro lado. No fue una decisión súbita, dijo finalmente. Fue gradual, como una enfermedad que crece sin que te des cuenta hasta que te consume. ¿Puede ser más específica? Verónica cerró los ojos. Y cuando habló, su voz tenía un tono casi nostálgico. Crecí en la sombra de mi hermano. Fernando era el hijo perfecto, guapo, carismático, el favorito de papá. Yo trabajaba el doble que él en la empresa. Aprendía más rápido, era más eficiente, pero cuando papá murió en 2005, ¿a quién le dejó todo? A Fernando, porque tenía una heredera, una niña de 4 años que ni siquiera sabía qué era un balance general. Eso la hizo resentirse de Sofía. La odiaba. Las palabras salieron sin emoción, como un hecho objetivo. Cada vez que la veía, recordaba que nunca sería suficiente, que por más que trabajara, por más que me esforzara, siempre sería la segunda opción. Al otro lado del vidrio, Alicia sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Fernando la abrazó, pero ella podía sentir su cuerpo rígido de tensión. ¿Cómo conoció a José Morales?, preguntó el fiscal. A través de Ricardo. Él tenía contactos en el mundo criminal, gente que resolvía problemas discretamente. Verónica abrió los ojos. Le expliqué la situación. Dije que necesitaba que la niña desapareciera por un tiempo. Solo un tiempo, para que Fernando entendiera que la empresa era lo importante, no una niña malcriada. Pero las cosas no salieron como planeó. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Verónica. No, José fue demasiado eficiente. Tomó a Sofía durante la fiesta de jardín. Aprovechando el caos, la asustó tanto que la niña quedó traumatizada.
y cuando la llevó al orfanato con documentos falsos, cuando la hermana Beatriz aceptó el soborno para registrarla como Alicia, niña sin familia, su voz se quebró. Fernando se destruyó, se volvió loco buscándola. Gastó millones, no dormía, no comía, y yo vi lo que había hecho. Vi que no me iba a elegir a mí sobre ella, que si ella desaparecía, él desaparecería también. ¿Por qué no la devolvió entonces? Porque no podía. Verónica golpeó la mesa con ambas manos. Si la devolvía, tendría que explicar cómo la encontré. Tendría que confesar. Y entonces lo perdería todo. Su amor, su respeto, la empresa, mi libertad, todo. Así que la dejó pudrirse en un orfanato. Le pagué a la hermana Beatriz para que se asegurara de que estuviera bien alimentada, bien cuidada. Nunca quise que sufriera. Verónica se defendía débilmente, pero sí sufrió, interrumpió el fiscal, sacando un expediente. Los registros del orfanato Santa Teresa muestran que Alicia fue víctima de bullying constante, que intentó escapar múltiples veces, que desarrolló depresión severa. A los 13 años huyó y vivió en las calles durante 10 años. ¿Eso le parece bien cuidada? Verónica no respondió. Avancemos a 2018, continuó el fiscal. ¿Por qué decidió falsificar la muerte de Sofía? Fernando iba a reabrir el caso. Había contratado a nuevos investigadores con tecnología avanzada, ADN mejorado, reconocimiento facial. Era cuestión de tiempo antes de que encontraran a la niña en los registros del orfanato, aunque estuviera bajo nombre falso. ¿Y no podía permitir que eso sucediera? No. Verónica levantó la mirada. Desafiante. Así que Ricardo y yo ideamos un plan. Encontraríamos a alguien de la edad correcta, con características físicas similares, falsificaríamos la identificación y cerraríamos el caso para siempre, asesinando a una niña inocente. El silencio que siguió era pesado como el plomo. Se llamaba Lucía, dijo el fiscal, sacando una fotografía. Lucía Hernández, 17 años, sin hogar desde los 14, sin familia conocida. ¿Le suena familiar? Verónica miró la foto, y algo cambió en su rostro. Por primera vez, mostró algo parecido al remordimiento. Morales la encontró viviendo bajo un puente. Le ofreció 1,000 pesos por participar en algo sencillo. Ella no sabía que la iban a matar. ¿Cómo lo hicieron? Sobredosis de morfina. Morales le inyectó suficiente para que pareciera un accidente. Después movimos el cuerpo para que pareciera que había caído en el río. Y cuando la policía la encontró semanas después, descompuesta e irreconocible, usted usó su acceso al laboratorio Montero para manipular las muestras de ADN. Verónica asintió. Ricardo me consiguió una muestra de ADN mitocondrial de Sofía que habíamos guardado desde el 2006. La sustituí por la muestra de la víctima. Cuando procesamos los resultados, coincidieron perfectamente con Fernando y conmigo como parientes. El caso se cerró. Enterramos a Lucía como si fuera Sofía y pensé que finalmente había terminado. Al otro lado del vidrio, Alicia vomitó en un bote de basura. Una niña había muerto por ella. Una niña sin nombre, sin futuro, sacrificada para mantener una mentira. ¿Qué pasó con José Morales?, preguntó el fiscal. Seguí pagándole, mensualmente, generosamente, para asegurar su silencio. Verónica se frotó los ojos cansados. Cuando murió en 2020, pensé que finalmente estaba libre, que todos los cabos sueltos estaban atados. Hasta que Alicia apareció en el cementerio. Hasta que el maldito fantasma regresó de entre los muertos. Verónica soltó una risa histérica. ¿Saben cuáles son las probabilidades de que justo ese día, justo en ese momento, ella fuera a ese cementerio? De que Fernando estuviera ahí al mismo tiempo. Algunos lo llamarían destino, dijo el fiscal suavemente. Otros, justicia divina. Yo lo llamo crueldad. Verónica apoyó la cabeza en sus manos. Cuando Fernando me dijo que la había encontrado, cuando la vi cantando esa maldita canción, supe que todo se iba a derrumbar, que 23 años de secretos estaban a punto de explotar. Por eso ordenó el asesinato de la hermana Beatriz. Ricardo se encargó. Dijo que sería rápido, indoloro, otro accidente de tráfico. Verónica levantó la mirada. Yo no quería matar a nadie más, lo juro.
pero cada vez que intentaba detenerme, pensaba en la prisión, en perderlo todo, y seguía adelante. Y el intento de asesinato contra su hermano y su sobrina, por primera vez. Verónica mostró verdadera emoción, horror en su propio rostro. Eso fue demasiado lejos. Cuando Ricardo cortó los frenos del carro, cuando casi mueren, me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, en algo irreconocible. Las lágrimas finalmente cayeron. Fernando tenía razón. Yo elegí el odio, y el odio me consumió hasta que no quedó nada bueno en mí. El fiscal cerró su libreta. ¿Hay algo más que quiera agregar? Verónica volteó hacia el vidrio, aunque no podía ver a través de él. Sofía, dijo con voz quebrada, si me estás escuchando, sé que no merezco tu perdón. Sé que arruiné tu vida, pero quiero que sepas que nunca quise que te convirtieras en lo que te convertiste. Quería que sufrieras un poco, solo lo suficiente para que Fernando me viera. No quería robarte toda tu infancia. No quería destruirte, pero lo hizo, respondió una voz desde el intercomunicador. Alicia había tomado el micrófono. Me robaste todo, mi familia, mi identidad, mi futuro, por celos, por algo tan estúpido y egoísta como celos. Lo sé, mataste a una niña inocente, mataste a una monja, casi nos matas a mi padre y a mí. Lo sé. ¿Y qué esperas? Que te diga que está bien, que te perdone. Verónica negó con la cabeza lentamente. No espero nada. Solo quería que supieras que lo siento, aunque no signifique nada, aunque sea demasiado tarde. Alicia apagó el micrófono y se alejó del vidrio, temblando. Fernando la siguió, abrazándola mientras ella finalmente se permitía llorar todas las lágrimas que había guardado durante años. En la sala de interrogatorios, Verónica permaneció sentada sola, mirando sus manos como si estuvieran manchadas con sangre que solo ella podía ver. La verdad había salido a la luz, monstruosa, completa, devastadora, y ahora solo quedaba esperar la justicia. 3 meses después, la Torre Montero en Paseo de la Reforma se había convertido en el escenario del evento más esperado del año en la élite mexicana. La sala de juntas del piso 40, con sus ventanas de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas de la Ciudad de México, estaba repleta. No era un juicio legal todavía. Ese vendría después. Esto era algo más importante para Fernando. Era la presentación pública de la verdad. Una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Empresas Montero, convocada para exponer los crímenes que habían manchado el nombre de la familia durante más de 2 décadas. Periodistas de los principales medios ocupaban las últimas filas, los miembros del Consejo Directivo, hombres y mujeres de negocios con fortunas combinadas que superaban los $1,000 millones, ocupaban la mesa principal, abogados de la Fiscalía estaban presentes como testigos, y en la primera fila, custodiada por 2 agentes, Verónica Montero esperaba con la cabeza en alto. Aunque sus manos esposadas temblaban ligeramente, Fernando entró vestido con un traje oscuro, seguido por Alicia, quien llevaba un vestido azul marino elegante pero conservador. Mercedes caminaba detrás de ellos, junto con el Dr. Ramírez, quien cargaba múltiples carpetas con evidencia. El murmullo de conversaciones cesó cuando Fernando se acercó al podio. «Damas y caballeros», comenzó con voz firme, «los he convocado hoy no solo como presidente de Empresas Montero, sino como padre, como hermano y como hombre que busca justicia. Lo que van a escuchar es la historia de un crimen que comenzó hace 23 años y que ha dejado un rastro de víctimas inocentes». Hizo una señal al Dr. Ramírez, quien proyectó la primera imagen en la pantalla gigante, Sofía Montero a los 5 años, sonriendo con su conejito de peluche azul. «Esta es mi hija, Sofía Isabela Montero Delgado. Desapareció el 15 de abril de 2006 durante una fiesta en nuestra casa. Durante 12 años, la busqué sin descanso, y en 2018 me dijeron que estaba muerta, que habían encontrado su cuerpo, que las pruebas de ADN confirmaban su identidad. Cambió la imagen. Ahora aparecía la lápida de mármol negro. La enterré, lloré sobre su tumba, y cerré ese capítulo de mi vida creyendo que había perdido a mi niña para siempre». Otra imagen. Alicia en el cementerio, empapada de lluvia, arrodillada frente a la tumba. Hasta que hace 3 meses, el destino me la devolvió, esta joven, que había vivido como mendiga durante años, sin memoria clara de su infancia, sin familia conocida,
Se encontró mirando su propia lápide, y yo me encontré mirando el rostro de mi hija. Los murmullos llenaron la sala. Algunos periodistas ya tomaban notas frenéticamente. Lo que descubrimos después, continuó Fernando, su voz endureciéndose, fue una conspiración que involucra secuestro, fraude, falsificación de evidencia forense, y no uno, sino 2 asesinatos. El silencio ahora era absoluto. Fernando hizo una seña, y el Dr. Ramírez comenzó a presentar la evidencia. Primero, los registros bancarios de Verónica mostrando transferencias a José Morales. Luego, las grabaciones telefónicas entre ella y Ricardo Salazar. Después, los registros del laboratorio demostrando la manipulación de las muestras de ADN. Mi hermana, dijo Fernando, mirando directamente a Verónica, orquestó el secuestro de mi hija cuando tenía 5 años, por celos, por ambición, porque creía que Sofía le había robado mi amor y su lugar en la empresa. Verónica no apartó la mirada, su rostro una máscara impenetrable. Sofía fue llevada al orfanato Santa Teresa bajo identidad falsa. Pasó 8 años creyendo que nadie la quería. A los 13, huyó a las calles, donde sobrevivió durante 1 década en condiciones que ningún ser humano debería soportar. Proyectó fotografías del expediente del orfanato. Una niña delgada y asustada, con moretones visibles, ojos sin luz. Pero el crimen no terminó ahí. En 2018, cuando yo decidí reabrir la investigación con nueva tecnología, mi hermana y Ricardo Salazar idearon un plan para cerrar el caso permanentemente. La siguiente imagen hizo que varios miembros del consejo jadearan. La foto policial de Lucía Hernández, la adolescente sin hogar que había sido asesinada. Lucía Hernández, 17 años, sin familia, sin futuro. José Morales la mató con una sobredosis de morfina, y su cuerpo fue plantado para que pareciera que era Sofía. Las pruebas de ADN fueron falsificadas en nuestro propio laboratorio por Verónica, quien tenía acceso completo. El Dr. Ramírez proyectó los registros de acceso del laboratorio, destacando las entradas de Verónica en las fechas clave. Enterramos a Lucía creyendo que era mi hija. Le dimos un funeral que ella merecía, pero bajo un nombre que no era el suyo. Su verdadera identidad fue robada, igual que se robó la identidad de Sofía años antes. Fernando hizo una pausa, bebiendo agua para controlar su emoción. Y cuando Sofía reapareció, cuando la verdad amenazó con salir a la luz, hubo más víctimas. La hermana Beatriz, la monja que ayudó a registrar a Sofía bajo nombre falso en el orfanato, murió en un accidente de tráfico. Sus frenos fueron saboteados por Ricardo Salazar bajo órdenes de mi hermana. Proyectó el informe forense del accidente de la monja. Después intentaron matarnos a Sofía y a mí de la misma manera. Los frenos de mi carro fueron cortados. Por pura suerte, sobrevivimos. Mostró las fotografías del Mercedes destrozado y el informe técnico confirmando el sabotaje. Ricardo Salazar huyó del país y actualmente está prófugo, pero mi hermana está aquí y va a enfrentar justicia por cada vida que destruyó, cada mentira que contó, cada momento de dolor que causó. Se volteó hacia Verónica. ¿Tienes algo que decir? Toda la sala se giró hacia ella. Verónica se puso de pie lentamente, las cadenas de sus esposas tintineando en el silencio. Todo lo que don Fernando ha dicho es verdad, dijo con voz clara. Yo orquesté el secuestro de Sofía. Yo manipulé las pruebas de ADN. Yo ordené la muerte de la hermana Beatriz y aprobé el plan para asesinar al cuerpo falso que hicimos pasar por mi sobrina. Los periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras de televisión capturaban cada palabra. ¿Por qué?, preguntó uno de los miembros del consejo, un hombre mayor llamado licenciado Ortega. ¿Por qué destruir a tu propia familia? Verónica lo miró con ojos cansados. Porque toda mi vida viví a la sombra de mi hermano. Trabajé el doble, aprendí más, me esforcé más, y nunca fue suficiente. Cuando nació Sofía, cuando mi padre le dejó todo a Fernando porque tenía un heredero, su voz se quebró. Me sentí borrada, invisible, como si mi única función fuera servir a la dinastía Montero, sin nunca ser realmente parte de ella. Así que secuestraste a una niña, dijo Fernando con voz dura. Asesinaste a 2 personas. Casi nos matas a nosotros. Lo sé. Verónica finalmente apartó la mirada. Y sé que no hay perdón para lo que hice. No lo busco.
Solo quiero que entiendan que no nací monstruo. Me convertí en uno, pedazo por pedazo, decisión por decisión, hasta que el costo de confesar era tan alto que seguir adelante parecía la única opción. ¿Y la hermana Beatriz?, preguntó el fiscal García, quien estaba presente. ¿Y Lucía Hernández? ¿Ellas también eran costos aceptables? Verónica cerró los ojos. No, ellas eran víctimas de mi cobardía, de mi incapacidad para enfrentar lo que había hecho. Alicia, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente se puso de pie. Yo era una niña, dijo con voz que temblaba, pero era fuerte. Tenía 5 años, jugaba con muñecas, amaba a mi papá, confiaba en mi familia, y tú me robaste todo eso. Me robaste mi infancia, mi identidad, 23 años de vida con mi padre. Caminó hacia Verónica hasta quedar frente a frente. Viví en las calles, pasé hambre, frío, miedo constante. Pensé que nadie me quería, que no valía nada, y mientras yo sufría, tú vivías en mansiones, cenabas en restaurantes caros y dormías en sábanas de seda. Las lágrimas corrían por las mejillas de Alicia, pero su voz no flaqueó. ¿Sabes cuántas noches lloré preguntándome qué había hecho mal? ¿Por qué no era suficiente para que alguien me amara? Sofía. Verónica intentó hablar. No. Alicia levantó la mano. No tienes derecho a llamarme así. Ese nombre lo perdiste cuando me vendiste a un extraño. Se dio vuelta hacia el consejo. Quiero que todos sepan que esta mujer no actuó sola. Ricardo Salazar, José Morales, la hermana Beatriz, todos fueron cómplices, pero ella fue la mente maestra. Ella tomó cada decisión, y ella debe pagar por cada una. La votación del consejo fue unánime. Verónica Montero sería removida de todas sus posiciones en Empresas Montero. Sus acciones serían transferidas a un fideicomiso que eventualmente iría a las víctimas de sus crímenes y cooperarían completamente con la Fiscalía para asegurar la condena máxima. Cuando los agentes se llevaron a Verónica, ella volteó una última vez. «Fernando», dijo con voz rota, «lo siento, por todo». Fernando la miró con una mezcla de tristeza y resolución. «Yo también, Verónica. Siento que no supe verte, pero eso no justifica lo que hiciste. Nada lo justifica». Las puertas se cerraron. Verónica desapareció, y Fernando abrazó a su hija mientras los flashes de las cámaras capturaban el momento en que la justicia finalmente comenzaba. El juicio formal comenzó 2 meses después de la reunión del consejo. La sala del tribunal estaba abarrotada. No había un solo asiento libre. Reporteros de todo el país se peleaban por espacio. El caso Montero se había convertido en el escándalo del año, tal vez de la década. Verónica Montero entró escoltada por 2 guardias, vestida con un traje gris simple, sin joyas, sin maquillaje. Se veía 10 años más vieja que cuando la arrestaron. El peso de la culpa, al parecer, tenía un precio físico. El juez Morales, un hombre severo de 60 y tantos años con reputación de ser implacable pero justo, golpeó el mazo. «Estamos aquí para el caso del Estado contra Verónica Montero Delgado. Los cargos incluyen conspiración para secuestro de menor, falsificación de evidencia forense, conspiración para asesinato en 2 casos, e intento de asesinato en 2 casos adicionales. ¿Cómo se declara la acusada?» El abogado defensor de Verónica, un hombre joven claramente incómodo con el caso, se puso de pie. «Culpable en todos los cargos. Su señoría, mi clienta desea cooperar plenamente con la Fiscalía». Un murmullo recorrió la sala. Declararse culpable significaba que no habría juicio prolongado, no habría posibilidad de apelar a tecnicismos legales. Verónica había aceptado su destino. «Muy bien», dijo el juez. «Procederemos directamente a las declaraciones de las víctimas y después a la sentencia». El fiscal García se levantó, ajustando sus lentes. «Su señoría, llamo al estrado a Sofía Isabela Montero Delgado». Alicia caminó hacia el estrado con pasos firmes. Durante los últimos meses, había trabajado con terapeutas para procesar el trauma, con abogados para preparar su testimonio, con Fernando para reconstruir su identidad. Ya no era solo la mendiga del cementerio, era Sofía Montero, y tenía una historia que contar. Después de jurar decir la verdad, se sentó y miró directamente a Verónica. «Cuéntenos, señorita Montero», dijo el fiscal, «sobre su experiencia en el orfanato Santa Teresa
Alicia respiró hondo. No recuerdo mucho de mis primeros años ahí. Mi mente bloqueó muchos recuerdos, probablemente como mecanismo de defensa, pero sí recuerdo el miedo constante, la confusión de no saber quién era. Los otros niños se burlaban de mí porque lloraba mucho, porque preguntaba por mi familia. Su voz tembló pero continuó. La hermana Beatriz me decía que no tenía familia, que nadie me había querido lo suficiente para quedarse conmigo. A los 7 años, intenté escapar por primera vez. Me atraparon y me castigaron dejándome sin comer 2 días. Fernando, sentado en la primera fila, cerró los ojos con dolor. A los 13, finalmente lo logré. Escapé y viví en las calles durante 10 años. Dormía en cajas de cartón, comía de la basura, sobreviví haciendo trabajos ocasionales. Hubo momentos en que deseé estar muerta, en que no veía el punto de seguir viviendo. Y durante todo ese tiempo, ¿tuvo idea de que tenía familia buscándola? Ninguna. Creí durante 23 años que era nadie, que había nacido sin propósito, sin amor, sin futuro. Alicia se limpió las lágrimas. Eso es lo que me robaron. No solo mi infancia, me robaron la esperanza. El fiscal se volteó hacia Verónica. ¿Tiene algo que decir en respuesta? Verónica se puso de pie lentamente. Solo que lo siento, que si pudiera deshacer lo que hice, lo haría, pero sé que mis palabras no significan nada comparadas con el dolor que causé. Tiene razón, respondió Alicia con frialdad. No significan nada. El siguiente testigo fue el Dr. Ramírez, quien presentó toda la evidencia técnica, las transferencias bancarias, los registros de laboratorio, las grabaciones telefónicas, cada pieza del rompecabezas que demostraba no solo la culpabilidad de Verónica, sino la premeditación fría y calculada detrás de cada acción. Luego testificó un inspector que había investigado el accidente de la hermana Beatriz. Los frenos fueron cortados profesionalmente, explicó. Mismo método que se usó en el intento contra don Fernando y Sofía Montero, la firma de Ricardo Salazar. ¿Y saben dónde está el señor Salazar actualmente? Fugitivo. Hay órdenes de aprehensión internacionales. Creemos que está en algún país sin tratado de extradición con México. El testimonio más devastador vino de la madre de Lucía Hernández. Era una mujer demacrada, con el rostro marcado por años de adicción y pobreza, pero sus ojos ardían con furia justa. «Mi Lucía», dijo con voz rota. «Era buena niña. Sí, cometió errores. Sí, se fue de la casa por mi culpa, por mi adicción, pero no merecía morir así. No merecía que la usaran como un objeto desechable». Miró a Verónica con odio puro. «Usted mató a mi bebé para proteger su secreto. La usó y la tiró como basura. Y ni siquiera nos dijo. Pasé años preguntándome dónde estaba, si estaba viva, si volvería a casa». Se le quebró la voz. Y todo ese tiempo estaba muerta, enterrada con un nombre que no era el suyo. «Señora Hernández», el fiscal habló suavemente, «¿qué justicia busca para su hija? Quiero que esa mujer pague. Quiero que pase el resto de su vida pudriéndose en una celda, pensando en las vidas que destruyó. Y quiero que el mundo sepa el nombre de mi hija, Lucía Hernández, no Sofía Montero. Lucía». Cuando fue el turno de la defensa, el abogado apenas pudo presentar argumentos, circunstancias atenuantes de abuso emocional familiar, décadas de resentimiento acumulado, arrepentimiento genuino. Todo sonaba hueco contra la montaña de evidencia y el dolor de las víctimas. Finalmente, el juez Morales pidió a Verónica que se pusiera de pie para la sentencia. «Señora Montero», comenzó con voz grave, «he presidido casos difíciles en mis 30 años en el banco. He visto crímenes de pasión, de necesidad, de desesperación, pero raramente he visto algo tan frío, tan calculado, tan desprovisto de humanidad básica como lo que usted hizo». Verónica mantuvo la cabeza baja. «Usted secuestró a una niña de 5 años, su propia sobrina, por celos. La condenó a una vida de trauma y sufrimiento, porque no podía soportar que su hermano la amara. Y cuando eso no fue suficiente, cuando su crimen amenazó con ser descubierto, asesinó a una adolescente inocente, falsificó evidencia en un laboratorio que debía servir a la justicia, no pervertirla». El juez revisó sus notas. La hermana Beatriz, aunque cómplice, buscó en sus últimos días confesar. Por eso la mandó matar.
y cuando su sobrina milagrosamente reapareció, intentó asesinarla de nuevo junto con su propio hermano. Golpeó el mazo con fuerza. Por conspiración para secuestro de menor, 10 años. Por falsificación de evidencia forense, 5 años. Por conspiración para el asesinato de Lucía Hernández, 20 años. Por conspiración para el asesinato de la hermana Beatriz, 20 años. Por intento de asesinato contra Fernando y Sofía Montero, 10 años. Hizo una pausa para que el peso de las palabras penetrara. Las sentencias se cumplirán de manera consecutiva, no concurrente, total. 65 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 30 años. Golpeó el mazo de nuevo. Que esta sentencia sirva como advertencia. La riqueza no compra impunidad, los lazos familiares no perdonan la traición, y la justicia, aunque lenta, siempre llega. Verónica no lloró, no protestó, simplemente asintió, como si hubiera estado esperando este momento durante 23 años, pero antes de que se la llevaran, pidió permiso para hablar una última vez. Su señoría, si me permite dirigirme a las víctimas. El juez lo consideró, luego asintió. Verónica se volteó hacia Alicia y Fernando. Sofía, Fernando, no espero perdón, no lo merezco, pero quiero que sepan que cada noche en prisión pensaré en las vidas que destruí, en Lucía, en la hermana Beatriz, en los 23 años que les robé el uno al otro. Su voz se quebró finalmente. Si existe un infierno, ya estoy en él, y me quedaré ahí el resto de mi vida, mereciéndolo completamente. Fernando se puso de pie. Verónica, una vez fuiste mi hermana, una vez te amé, pero la mujer que conocí murió hace mucho tiempo. La persona que veo ahora es una extraña que usa su cara. Hizo una pausa. No te deseo mal, pero tampoco te perdono. Tal vez algún día, cuando seas una mujer anciana en una celda, encuentres paz con lo que hiciste, pero ese día no es hoy. Alicia se quedó callada. No tenía palabras para Verónica. Nada que decir podría cambiar el pasado o aliviar el dolor. Los guardias se llevaron a Verónica. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto de la sala del tribunal, cuando las puertas se cerraron detrás de ella. Era como cerrar un capítulo de pesadilla. Afuera del tribunal, los periodistas bombardearon a Fernando y Alicia con preguntas. Pero Fernando solo dio una declaración breve. La justicia se ha cumplido. Ahora mi hija y yo podemos empezar a sanar. Tomó la mano de Alicia y caminaron juntos hacia el carro, dejando atrás el tribunal, la prensa, el escándalo, en las noticias de esa noche. El caso Montero dominó todos los titulares, pero en la mansión de San Ángel, bajo el jacarandá donde una niña alguna vez jugó, padre e hija se sentaron en silencio, simplemente agradecidos de estar juntos. La justicia había llegado, las consecuencias se habían cumplido, y finalmente, después de 23 años, podían empezar a vivir de nuevo. Un año había pasado desde el juicio, un año de terapia, de reconstrucción, de aprendizaje mutuo, un año de Fernando descubriendo quién era su hija ahora y de Sofía aprendiendo quién había sido antes. La mañana era perfecta, cielo azul sin una sola nube, brisa suave que traía el aroma de jazmín desde el jardín. Sofía se despertó en su habitación, la misma que había sido suya cuando era niña, ahora rediseñada con sus gustos actuales. Ya no era el cuarto rosa de una princesa de 5 años, sino el espacio de una mujer de 24 que estaba encontrando su lugar en el mundo. Se vistió con jeans y una blusa blanca simple. Había aprendido que la comodidad era más importante que la elegancia forzada, y bajó a desayunar. Mercedes estaba en la cocina preparando chilaquiles, el platillo favorito de Sofía que había redescubierto hacía 6 meses. «Buenos días, mi niña», dijo Mercedes con esa sonrisa cálida que había sido constante durante todo el año. «¿Dormiste bien?» «Como bebé», respondió Sofía, robando un pedazo de queso del plato. «¿Ya desayunó papá? Está en su estudio, tiene videoconferencia con los inversionistas asiáticos». Mercedes le sirvió jugo de naranja, pero dijo que a las 10 quiere que lo acompañes a algún lado. No me dijo dónde. Sofía sonrió. Fernando siempre tenía sorpresas. Después del desayuno, subió al estudio donde su padre terminaba su reunión virtual. Lo observó desde la puerta. Ya no era el hombre destruido que había conocido en el cementerio. Había recuperado vida, propósito, alegría. Ambos habían sanado juntos.
Perfecto. Entonces confirmamos la inversión para el próximo trimestre, decía Fernando en inglés impecable. Sí, mi hija estará presente en la reunión de marzo. Es la vicepresidenta de la nueva división. Sofía alzó las cejas. Esa era información nueva. Fernando cerró la laptop y le sonrió. Buenos días, hija. ¿Lista para nuestro paseo? Depende. ¿De qué división soy vicepresidenta? Fernando se rió. De la Fundación Isabela Montero. Pensé que era hora de hacerlo oficial. Si quieres, claro. La fundación había sido idea de Sofía 3 meses después del juicio. Usando parte de los activos recuperados de Verónica, habían creado una organización dedicada a buscar niños desaparecidos y ayudar a jóvenes sin hogar. En menos de un año, habían ayudado a reunir 17 familias y sacado de las calles a más de 100 jóvenes. Me encantaría, dijo Sofía, abrazándolo. Estos abrazos ya no eran torpes o dolorosos, eran naturales, eran hogar. Media hora después, estaban en el carro, un nuevo Mercedes, porque Fernando nunca pudo volver a confiar en el anterior, incluso después de reparado, conduciendo hacia el sur de la ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía. Ya verás. Cuando reconoció la ruta hacia el cementerio de San Ángel, Sofía sintió un nudo en el estómago. No había vuelto desde aquel día lluvioso que cambió todo. Papá, confía en mí, dijo Fernando suavemente. El cementerio se veía diferente bajo el sol brillante, menos ominoso, más pacífico. Caminaron entre las tumbas hasta llegar a la sección de los mausoleos imponentes, donde antes estaba la lápide de mármol negro con su foto. Ahora había un jardín. Rosas blancas, docenas de ellas, crecían en círculos perfectos alrededor de una banca de piedra, y en el centro, una placa de bronce que decía: en memoria de Lucía Hernández, 2001-2018, perdida pero nunca olvidada, tu nombre será recordado. Sofía sintió las lágrimas quemando sus ojos. Contacté a la madre de Lucía, explicó Fernando. Le pregunté si quería que exhumáramos a su hija y la enterráramos con su verdadero nombre, pero ella dijo que no. Dijo que este lugar era hermoso, que Lucía nunca había tenido nada tan bonito en vida. Solo pidió que su verdadero nombre fuera honrado. Es perfecto, susurró Sofía, tocando la placa. Y hay algo más. Fernando la guió hacia la banca. Debajo, en una caja de metal sellada, había un sobre. Es para ti, de Lucía. Bueno, de su madre, en su nombre. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, había una carta escrita en letra temblorosa. Querida Sofía, no nos conocimos, pero nuestras vidas se cruzaron de la manera más cruel. Yo morí para que tu muerte fuera creíble. Mi nombre fue borrado para que el tuyo pudiera ser enterrado. Pero ahora que la verdad salió, quiero que sepas que no te guardo rencor. Tú también fuiste víctima. Las dos éramos niñas que el mundo olvidó. Tú en un orfanato, yo en las calles. La diferencia es que tú tuviste una segunda oportunidad. Alguien que te buscó. Alguien que nunca dejó de amarte. Así que te pido un favor. Vive por las dos. Vive la vida que yo nunca pude tener. Sé feliz, sé amada, y cuando puedas, ayuda a otras niñas como nosotras a encontrar su camino a casa. No me olvides completamente, pero tampoco cargues mi muerte como una cruz. Yo ya estoy en paz. Ahora es tu turno de encontrar la tuya, con amor desde donde sea que estemos los perdidos. Lucía, escrito por su madre, María Hernández. Sofía lloró sobre la carta. Fernando la abrazó, dejándola sacar todo el dolor, toda la culpa del sobreviviente, todo el amor que sentía por una niña que nunca conoció, pero que murió en su lugar. Ella tiene razón, dijo Fernando finalmente. Tienes que vivir, mi amor. No solo existir, vivir. Se quedaron ahí durante 1 hora, hablando con Lucía como si pudiera escucharlos, prometiendo que su memoria sería honrada a través de la fundación, que su nombre viviría a través del bien que harían. Cuando finalmente se levantaron para irse, Fernando sacó algo de su bolsillo, el conejito de peluche azul. ¿Recuerdas esto? ¿Cómo olvidarlo? Lo he dormido abrazando cada noche. Bueno, pensé que tal vez era hora de que alguien más lo necesitara. Fernando señaló hacia la entrada del cementerio donde Mercedes esperaba con una niña pequeña de unos 6 años. Se llama Ana, explicó Fernando mientras caminaban hacia ellas.
La encontramos hace 2 semanas viviendo en las calles con su madre. La madre tiene problemas de adicción, así que Ana está en custodia temporal mientras la madre se rehabilita. Está aterrorizada, confundida, cree que nadie la quiere. Sofía entendió inmediatamente. Se arrodilló frente a Ana, quien la miraba con ojos enormes y asustados. Los mismos ojos que Sofía recordaba ver en el espejo del orfanato. «Hola, Ana. Me llamo Sofía y quiero contarte una historia sobre una niña que una vez se sintió tan perdida como tú, pero encontró su camino a casa». Le entregó el conejito azul a Ana, quien lo abrazó con la desesperación de alguien que necesitaba algo, cualquier cosa, a la cual aferrarse. «Este conejito me cuidó cuando yo más lo necesitaba, y ahora va a cuidarte a ti. ¿Está bien?». Ana asintió, apretando el peluche contra su pecho, mientras volvían a casa, con Ana dormida en el asiento trasero abrazando su nuevo tesoro. Sofía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. «Gracias, papá», dijo, «por todo, por nunca dejar de buscarme, por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma, por enseñarme que la familia no es solo sangre, es amor, es elección, es compromiso». «Gracias a ti, hija», respondió Fernando con ojos húmedos, «por ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir, por darme una segunda oportunidad de ser tu padre, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para sanar». Esa noche, cenaron juntos en el jardín bajo las estrellas. Fernando, Sofía, Mercedes, Ana y algunos de los jóvenes que la fundación había ayudado. Era una familia extraña, construida de pedazos rotos, pero era real, era suya. Después de que todos se fueron, Fernando y Sofía se quedaron sentados bajo el jacarandá, el mismo árbol donde ella había jugado 20 y tantos años atrás. «¿Sabes qué día es mañana?», preguntó Fernando. «¿Jueves? Es el aniversario, 1 año exacto desde que te encontré en el cementerio». Sofía se recargó en su hombro. «Parece toda una vida». «Lo es, una nueva vida para los dos». Fernando miró las estrellas. «El pasado ya no duele, ¿verdad?». Sofía pensó en Verónica, cumpliendo su sentencia en una prisión a cientos de kilómetros de distancia. Pensó en Lucía, descansando bajo rosas blancas. Pensó en los años perdidos, el dolor, el trauma. «No», dijo finalmente, «ya no duele, solo queda paz y gratitud. Gratitud por encontrarte, por tener esta segunda oportunidad, por poder ayudar a otros a encontrar lo que yo encontré». Sonrió. «Por el futuro». Fernando la abrazó, besando su frente como había hecho 1000 veces durante ese año. «¿Y qué tiene ese futuro, mi amor?». Sofía miró hacia la casa iluminada, hacia Ana durmiendo segura en una habitación cálida, hacia Mercedes preparando chocolate caliente, hacia todo lo que habían construido de las cenizas de la tragedia. «Todo, papá», respondió con voz llena de esperanza. «El futuro tiene todo. Tiene amor, tiene propósito, tiene familia. Y ahora que finalmente estamos juntos, ahora que las sombras se disolvieron», Fernando completó la frase con ella, sus voces uniéndose en perfecta armonía. «Solo resta la luz, y bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, en el jardín donde una niña perdida finalmente encontró su camino a casa, padre e hija se quedaron abrazados, sabiendo que aunque el pasado había sido oscuro, el futuro brillaba con promesa infinita. Las heridas sanarían, los recuerdos dolorosos se desvanecerían, pero el amor, ese amor que sobrevivió 23 años de separación, dolor y oscuridad, ese amor permanecería para siempre, porque algunas cosas, las más importantes, nunca se pierden realmente, solo esperan ser encontradas de nuevo.